Estás excavando en la famosa necrópolis de Saqqara en Egipto, también conocida como el cementerio VIP definitivo para los faraones, cuando de repente encuentras una gigantesca puerta rosa que oculta algo que nadie sabía que existía. Detrás de esta enorme puerta de piedra, que por cierto no se suponía que debía abrirse, encuentras una tumba perdida de la realeza egipcia. Muy bien, amantes de la historia. Es hora de abrocharse los cinturones, porque los arqueólogos acaban de realizar algo sacado directamente de una película de Indiana Jones. Viajemos a Saqqara, uno de los sitios antiguos más misteriosos y llenos de tesoros de Egipto. La estrella del espectáculo, el príncipe que probablemente nunca has oído hablar, el príncipe Usarefre, hijo del rey Usarkov. Nadie importante. Solo, ya sabes, el fundador de la dinastía de Egipto. No es gran cosa. Pero la forma en que se descubrió su tumba, todo comenzó con una puerta masiva, hecha de granito rosa, nada menos. Pero esto no es solo una losa de piedra común. Esta cosa tiene aproximadamente 4 a 5 metros de altura y 1,2 metros de ancho. Una jirafa podría pasar fácilmente por ella. Esta puerta también es definitivamente más pesada que el SUV de tu vecino. Pero aquí está el giro. No era una puerta real, era una puerta falsa. Un portal simbólico destinado a permitir que el espíritu del difunto pasara entre el mundo de los vivos y el más allá. Normalmente, ahí es donde termina la historia. Después de todo, las puertas falsas son comunes en las tumbas. Pero esta era especialmente especial. Verás, las puertas falsas generalmente estaban hechas de piedra caliza, que era bastante común y se encontraba en todas partes en Egipto. Para construir una de granito rojo o rosa, las personas tenían que traer estas rocas de una cantera ubicada a 640 kilómetros de distancia, y puedes apostar que este no fue un viaje barato. Según los egiptólogos, esta es la primera vez que se encuentra una puerta falsa de este tamaño y material en Egipto, lo que la convierte en una pieza de arquitectura totalmente única. Además de ser muy cara, esta también tenía una sorpresa detrás. Cuando el equipo de investigadores indagó más, se dieron cuenta de que esta puerta falsa en realidad escondía una entrada real. ¿Y a dónde conducía? A una tumba oculta, repleta de estatuas, reliquias y secretos de hace más de 4000 años. La tumba pertenecía al príncipe Usarefre, pero puedes llamarlo Uasarefra o también Uasarefra. A pesar de haber sido totalmente borrado de la historia, este tipo no era un noble menor. Los jeroglíficos en la puerta de granito rosa lo enumeraban como príncipe heredero, gobernador de Buto y Neqeb, escriba real, ministro, juez y sacerdote de la suerte. ¡Uf! Era como la versión egipcia antigua de Daenerys Targaryen. Estas inscripciones no solo identifican sus roles políticos y religiosos, sino que también sugieren que tenía un poder significativo en Egipto inferior y superior, conectando ambas regiones a través de sus títulos. Un título en particular, el sacerdote de Saqqara, lo vincula a la deidad de la necrópolis, aquella con cabeza de halcón. Este dios era el patrón de los vivos y dios de los muertos al mismo tiempo. Así que supongo que el príncipe olvidado era una especie de gran cosa, considerando que su tumba estaba ubicada en un lugar tan prestigioso dentro de Saqqara. Lo que es aún más misterioso es que el príncipe Usarefre no aparece en listas oficiales de reyes o árboles genealógicos reales, lo que nos hace preguntarnos si falleció antes de poder gobernar o si su legado fue deliberadamente borrado en uno de los clásicos dramas políticos del antiguo Egipto. Algunos académicos ahora creen que su borrado podría estar relacionado con las luchas de poder religiosas o políticas durante la temprana Quinta Dinastía, especialmente porque su padre, Usarkov, estaba reformulando el orden religioso de Egipto. Y hablando de su padre, el rey Usarkov fue un verdadero cambio de juego. No solo fue el fundador de la Quinta Dinastía,
también inició una revolución religiosa, promoviendo al dios Sol, Ra, sobre deidades más antiguas. Así es, Usarkov construyó el primer templo solar en Abosir, desencadenando una obsesión en toda la dinastía por la adoración solar. Después de que Usarkov concluyera su corto pero revolucionario reinado, toda una serie de faraones subió al escenario. Sahurid, Neferir-Kare, Nusireini, básicamente la boy band de la quinta dinastía. Y estos chicos estaban enfocados en dos cosas: construir pirámides y hacer dinero. No solo estaban apilando piedras, estaban expandiendo la influencia de Egipto, Abriendo rutas comerciales hacia tierras lejanas y adornando sus templos como si no fuera asunto de nadie. De vuelta en la tumba, las cosas se pusieron aún más interesantes. Había una hermosa mesa de ofrendas de granito rojo, cubierta con inscripciones que detallaban alimentos rituales, como un menú eterno para el más allá, porque creían que los difuntos podían comer mágicamente esta comida. Curiosidad, eran los sacerdotes funerarios y sus familias quienes realmente comían la comida. También había fragmentos de cerámica, amuletos y paredes pintadas, pero los verdaderos protagonistas eran las estatuas. Y aquí es exactamente donde las cosas se ponen raras, de una buena manera. El equipo encontró estatuas del rey Djoser, el tipo que construyó la primera pirámide de Egipto, su esposa y sus 10 hijas, dentro de la tumba del príncipe Usarefe. Espera, Djoser vivió unos siglos antes que Usarkov, así que, ¿qué hacían sus estatuas allí? Resulta que los científicos realmente no saben. Estas estatuas fueron construidas durante el reinado del propio rey Djoser y probablemente pertenecían a esa primera pirámide construida. Los expertos creen que estas estatuas fueron probablemente reubicadas durante la 26ª dinastía, miles de años después de Djoser, tal vez para protegerlas de la destrucción, o quizás porque aún eran veneradas. Básicamente, los antiguos egipcios eran acumuladores, pero de una manera elegante. Los científicos también saben con certeza que algunas grabaciones y estatuas encontradas allí fueron hechas mucho más tarde, lo que significa que esta tumba probablemente se convirtió en un depósito de cosas elegantes. O tal vez esto era solo una decoración de interiores realmente antigua. De todos modos, eso no era todo. Había otra entrada de granito rosa en el lado oriental de la tumba, con inscripciones que volvían al rey Neferir-Kure, otro faraón de la quinta dinastía, que también intentó construir su propia pirámide, pero fracasó. Y cerca de esta segunda entrada, los arqueólogos encontraron algo nunca antes visto en Saqqara: un conjunto de 13 estatuas de granito rosa, todas sentadas en fila en un banco de respaldo alto, como si estuvieran esperando en el DMV del más allá. Algunas tenían cabezas elevadas, probablemente representando a las esposas del príncipe, mientras que otras estaban completamente sin cabeza. Se encontró una estatua de granito negro al revés. Quizás se cayó en algún momento durante los largos y silenciosos siglos de la tumba bajo tierra. Según los arqueólogos, la posición y las formas de las cabezas sugieren que estas estatuas seguían una estricta jerarquía social, con las figuras centrales probablemente representando individuos de mayor estatus, mientras que las sin cabeza podrían indicar trabajo incompleto o vandalismo posterior. Y hablando de estatuas de granito negro, otra fue encontrada de pie orgullosamente dentro de la tumba. Basado en su diseño e inscripciones, parece que fue colocada allí durante la 26ª dinastía, al mismo tiempo que esas estatuas de Djoser probablemente fueron trasladadas. Esto sugiere que la tumba no solo quedó abandonada, fue reutilizada, adaptada y tal vez incluso honrada por generaciones posteriores. Y por cierto, el granito negro estaba asociado con Osiris, el dios del inframundo, durante el período tardío,
lo que significa que la presencia de esta estatua es una pista de que la tumba era un espacio ritual mucho después de la muerte del príncipe. Todo esto, puertas de granito gigantes, estatuas sorpresas, tumbas reutilizadas, suma a un hallazgo verdaderamente emocionante. El príncipe Usarefre puede que aún no sea un nombre conocido, pero su tumba ahora es una de las más fascinantes jamás encontradas en Saqqara. Cuenta una historia no solo del antiguo reino, sino de cómo los antiguos egipcios continuaron conectándose con su pasado, incluso miles de años después. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué esconder una tumba detrás de una puerta falsa? ¿Por qué llenarla de estatuas de diferentes épocas? ¿Y quién era exactamente el príncipe Usarefre? Estos son los tipos de misterios que mantienen a los arqueólogos cavando y mantienen al resto de nosotros fascinados. Al final, este descubrimiento no se trata solo de una tumba. Se trata de cuánto aún está esperando bajo las arenas de Egipto. A medida que se descubren más cosas, se nos recuerda una y otra vez que la historia antigua no ha desaparecido. Simplemente está dormida detrás de enormes puertas de granito rosa, millas y millas de arena amarilla, cordilleras de montañas sin árboles y un sol abrasador sobre tu cabeza. Y de repente, algo que nunca esperarías encontrar en un desierto árido. Un pequeño grupo de personas sobreexcitadas. Están tan felices como estarías tú si hubieras ganado la lotería. Acaban de encontrar una tumba antigua, una vez inundada con sus paredes en mal estado. Pero las cosas que descubrieron dentro demuestran que este es el sitio de enterramiento de uno de los faraones más misteriosos de Egipto. Los historiadores han estado buscando su tumba durante años, pero nadie esperaba que escondiera tesoros antiguos. Avancemos rápidamente. Después de un cuidadoso examen del sitio, los funcionarios egipcios han anunciado el descubrimiento de la tumba del rey Tutmés II. Es la última tumba faltante de la 18ª dinastía de Egipto. Y esta también es la primera tumba real encontrada desde que se descubrió la de Tutankamón en 1922, en más de 100 años. Un equipo de arqueólogos egipcios y británicos encontró la tumba en el área de las montañas tebanas, al oeste de Luxor, cerca del famoso Valle de los Reyes. Antes de esto, el sitio solo era conocido como Tumba C4, pero durante su excavación, el equipo encontró evidencia clara que probaba que pertenecía al rey Tutmés II. Los arqueólogos realmente encontraron la entrada y el túnel principal que conducía a la tumba en 2022. Pero al principio, pensaron que pertenecía a una reina, porque estaba cerca de las tumbas de las esposas de Tutmés III. También estaba cerca de la tumba de la reina Hatshepsut. Originalmente fue preparada para ella, cuando era solo una esposa real, pero todo cambió cuando se convirtió en faraona. Pero hablaremos de este giro del destino un poco más tarde. Pero pronto se dieron cuenta de que su descubrimiento era mucho más significativo. Encontraron jarras de alabastro con el nombre de Tutmés II y las palabras «Rey fallecido» escritas en ellas. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que la tumba era en realidad su lugar de descanso final. Lamentablemente, la tumba de Tutmés II ha visto días mejores. Según el jefe del sector de antigüedades de Egipto y el líder del equipo de excavación egipcio, la tumba sufrió daños importantes por antiguas inundaciones poco después de la muerte del faraón. El agua arrastró la cámara funeraria, probablemente destruyendo o desplazando muchos de los artefactos originales. Gran parte de lo que había dentro de la tumba fue movido a otro lugar en un intento de salvarlo. Los investigadores descubrieron que la tumba tenía un diseño básico, con una entrada, un corredor principal inclinado y una cámara funeraria. El corredor estaba revestido de yeso blanco y se elevaba aproximadamente 1,4 metros sobre el suelo de la cámara funeraria. Una gran escalera y un corredor descendente muy grande de la tumba indicaban su grandeza. Sin embargo, le llevó al equipo mucho tiempo navegar a través de él,
ya que la tumba estaba bloqueada por escombros de inundaciones y techos colapsados. Solo después de arrastrarse a través de un pasadizo de 9,75 metros, con una pequeña apertura de 40 centímetros en la parte superior, el peor pesadilla para aquellos de nosotros que tenemos claustrofobia, pudieron alcanzar la cámara funeraria. Allí se encontraron con otra sorpresa. Limpiaron los escombros, esperando encontrar los restos aplastados de un entierro debajo. Pero la tumba resultó estar completamente vacía. Y no fue debido a un robo. Había sido deliberadamente vaciada. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que la tumba había sido inundada desde que fue construida bajo una cascada. Esto sucedió solo unos años después del entierro del rey, por lo que los contenidos de la tumba fueron trasladados a otro lugar. Es por eso que había un segundo corredor en la tumba. Se hizo probablemente para ayudar a retirar el cuerpo del rey Tutmés II de su tumba inundada. A pesar de los daños, el equipo de excavación hizo algunos descubrimientos realmente emocionantes. Encontraron trazas de mortero decoradas con inscripciones azules, estrellas amarillas y fragmentos del libro de Amduat, uno de los textos funerarios más significativos del antiguo Egipto. El libro estaba destinado a guiar al difunto a través del inframundo, asegurando un viaje seguro al más allá. Ahora, ¿qué tal si echamos un vistazo a la 18ª dinastía del antiguo Egipto? Se trataba de conquistar tierras, expandir el imperio y construir monumentos impresionantes. Algunos de los nombres más grandes de esa época: Tutmés I y Tutmés III, ambos reyes guerreros legendarios que dejaron su huella en la historia. Tutmés I era un luchador feroz que lideró importantes campañas militares, empujando la frontera de Egipto más al sur que nunca, hasta la cuarta catarata del Nilo. Sus victorias dieron a Egipto acceso a nuevas rutas comerciales, lazos políticos más fuertes y más riqueza. Sus conquistas fueron tan significativas que fueron registradas en las tumbas de sus principales oficiales. Tutmés III, a veces llamado Tutmés el Grande, llevó las cosas aún más lejos. No solo era un increíble estratega militar, sino también el comandante de los ejércitos de la faraona Hatshepsut, antes de convertirse en rey él mismo. Lideró entre 17 y 20 campañas militares, ganando cada una de ellas y expandiendo el imperio de Egipto a su pico. Incluso creó la primera marina del mundo. Tutmés III a menudo es recordado como el mayor faraón guerrero de Egipto. Y entre estos dos gigantes estaba Tutmés II, un faraón que no recibe tanta atención. Oye, el hijo del medio, ¿verdad? Su reinado duró solo unos 5 años antes de fallecer a los 30 años, en 1479 a.C. Es un poco un misterio. Nadie realmente sabe qué logró. Durante mucho tiempo, incluso la ubicación de su sitio de enterramiento era totalmente desconocida. Su cuerpo fue encontrado en el siglo XIX. Estaba simplemente tirado en el templo mortuario de Deir el-Bahari, en una cámara secreta donde los sacerdotes solían esconder momias reales siglos después de que sus tumbas originales fueran saqueadas por ladrones de tumbas. En otras palabras, el cuerpo de Tutmés II debe haber sido trasladado de su lugar de descanso original en algún momento de la historia para protegerlo. Durante su vida, Tutmés II tuvo al menos un impacto importante en la historia de Egipto. Se casó con su media hermana, Hatshepsut. Eso puede no parecer gran cosa, pero le ayudó a convertirse en la mayor faraona femenina de Egipto después de su muerte. ¿El problema? Mantuvo a su hijastro, Tutmés III, fuera del trono durante décadas. Cuando finalmente tomó el poder, borró su nombre de la historia por despecho. Y aún así, Hatshepsut es una de las mayores faraonas de Egipto. No importa si estás hablando de un hombre o una mujer. Ella trajo mucha riqueza y arte a Egipto. Lideró un gran viaje comercial a un lugar llamado Punt, donde trajo cosas como oro, ébano e incienso.
También se aseguró de que su nombre perdurara construyendo estructuras increíbles que aún podemos ver hoy. En Karnak agregó enormes obeliscos. Uno de ellos todavía se mantiene erguido. También fue quien construyó el templo de Deir el-Baure, con sus innumerables columnas. Ella fue enterrada allí. Curiosamente, Hatshepsut a menudo se mostraba en el arte como un hombre, con músculos y barba, como se solía representar a los faraones. Pero se aseguró de que siempre hubiera algo en la obra de arte que recordara a las personas que era una mujer, como llamándose a sí misma hija de Re o su majestad. Cuando falleció en 1458 a.C., Egipto no tendría una gobernante femenina tan poderosa como ella hasta Cleopatra, aproximadamente 1400 años después. Según el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, no es un nombre largo, el nombre de Hatshepsut aparece en la tumba de Tutmés II, lo que significa que podría haber manejado su entierro. En cuanto a sus lugares de descanso final, bueno, Hatshepsut fue enterrada en el Valle de los Reyes, y la momia de Tutmés II está ahora en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia, junto a otros gobernantes del antiguo Egipto. Esto ofrece a los visitantes una rara oportunidad de ver los restos de un faraón casi olvidado. Ahora, los expertos consideran que el descubrimiento de su tumba es uno de los más significativos en los últimos años. Los artefactos encontrados allí añaden detalles importantes a nuestra comprensión de la historia de la región y del reinado de Tutmés II. Y aunque el diseño de la tumba es bastante simple y sigue el mismo estilo arquitectónico preferido por los gobernantes egipcios posteriores, su importancia histórica es innegable. En cualquier caso, la misión aún no ha terminado. Los arqueólogos ahora se centran en resolver otro misterio. ¿Dónde terminaron los demás contenidos de la tumba? El equipo está decidido a continuar su búsqueda. ¿Quién sabe qué otros secretos descubrirán que han permanecido ocultos bajo las arenas durante miles de años? Durante principios de la década de 1920, el mundo quedó hipnotizado por el rey Tut. Un arqueólogo británico, Howard Carter, descubrió la tumba del joven faraón en el Valle de los Reyes de Egipto en 1922. Pero el público no solo estaba interesado en el oro y las joyas. La prensa escribió sobre la maldición de los faraones. ¿Pero era verdad? ¿Era realmente una maldición antigua la razón por la que todos los que entraban en las pirámides perdían la vida? En ese momento, esta era la única explicación para una serie de muertes inexplicables. El hombre presente en la apertura de la cámara funeraria del rey Tut, George Herbert V, conde de Carnarvon, vivió solo 5 meses más después del descubrimiento. También había patrocinado la excavación. Entra Sir Arthur Conan Doyle. Probablemente lo conoces, el escritor inglés detrás de Sherlock Holmes. Afirmó que un elemental maligno causó la muerte del explorador. Debe haber estado bromeando, ¿verdad? Desafortunadamente no. Los periódicos continuaron culpando a la maldición del faraón, después de que cada egiptólogo dejara este mundo. Estos son los científicos que estudian las culturas antiguas de Egipto. El arqueólogo que abrió la tumba de Tutankamón falleció 17 años después del descubrimiento. La razón no era un secreto. Enfermedad de Hodgkin. Una vez más, periodistas de todo el mundo escribieron sobre una maldición. Esto estaba volviéndose ridículo. Pero la ciencia debía tener una explicación racional, ¿verdad? Bueno, la tenía, y esa explicación era ridícula. Pero la ciencia debía tener una explicación racional, ¿verdad? Bueno, la tenía, y esa explicación era ridícula. Pero la ciencia era mo común. Los hongos dañinos, Aspergillus, pueden sobrevivir durante siglos en tumbas selladas. Cuando los humanos los inhalan, hay un alto riesgo de infección en personas que tienen un sistema inmunológico debilitado. Hoy en día, los médicos creen que esto es lo que le sucedió al desafortunado explorador hace más de un siglo.
Los científicos ahora saben que este tipo de hongo crece especialmente bien en granos. Y la tumba de Tut estaba llena de ofrendas en forma de cestas llenas de granos crudos y pan. Los investigadores descubrieron otras variedades de hongos en las momias egipcias antiguas. Estos mohos pueden causar fácilmente algunas consecuencias desagradables para los humanos. El peligro de materiales orgánicos en descomposición es real. Solo mira dentro de tu nevera. Cualquier sobrante de comida que tengas allí comienza a estropearse después de solo 3 a 4 días. ¿Puedes imaginar lo que le sucede a la comida en una cámara sellada después de miles de años? La comida es solo un tipo de material orgánico. También hay madera. Si la expones al agua o incluso a la humedad del aire, comienza a deteriorarse. No necesitas viajar a Egipto para ver los efectos de este proceso. Cualquier edificio abandonado en tu vecindario puede servir como ejemplo. Cuando un trozo de madera se moja y no tiene forma de secarse, habrá daños. Desde hongos hasta insectos que comen madera, la lista es larga. La madera podrida presenta un enorme problema estructural. Vigas y paneles de piso están hechos de madera, así que es mejor que no entres en un edificio en ruinas. Puedes perder el equilibrio fácilmente, pero esto es solo la punta del iceberg. Los materiales de construcción desde la época de los faraones han cambiado, pero también los peligros. Uno de los mejores ejemplos es el asbesto. Hasta la década de 1970, la mayoría de los materiales de aislamiento de casas contenían esta sustancia. Estaba en todo, desde calderas hasta insonorización. Esta microfibra proporcionaba un excelente aislamiento térmico. Pero luego, Estados Unidos prohibió el asbesto en 1989. El Reino Unido hizo lo mismo una década después. La razón es que el asbesto se convierte en un riesgo para la salud cuando se daña. Cuando los humanos inhalan fibras de asbesto, pueden enfermarse gravemente. Las estructuras abandonadas están llenas de este material y no hay nadie para mantenerlas. Ahora ves el peligro. Otro material también es común en edificios antiguos: el plomo. Los antiguos romanos usaban tuberías de plomo para canalizar agua de manantial a sus casas. También cocinaban en recipientes de plomo, lo que probablemente no fue la elección más sabia. Verás, el plomo y el agua no se llevan bien, debido a algo llamado corrosión. Pero este problema no es antiguo. Los funcionarios de Estados Unidos prohibieron las tuberías de plomo solo en 1986. Eso significa que el 7% de los hogares estadounidenses aún tienen líneas de servicio de plomo. Y esta no es la única fuente de envenenamiento. Hasta mediados de la década de 1960, los constructores usaban pintura a base de plomo para recubrir la carpintería. En edificios abandonados, este recubrimiento de plomo se rompió hace mucho tiempo. Cualquiera que toque puertas y ventanas perturbará este polvo de plomo y lo inhalará. Las partículas de polvo son al menos visibles a simple vista. Este no es el caso del monóxido de carbono. Este gas no tiene color, así que no puedes verlo. No tiene olor, así que no puedes olerlo. No hay forma de detectar una fuga de monóxido de carbono. ¿Y cómo suele escapar este gas peligroso? Mantenimiento deficiente. Bueno, los edificios abandonados no tienen mantenimiento. En un segundo, podrías estar explorando una antigua fábrica, y al siguiente podrías sentirte mareado y tener un terrible dolor de cabeza. Estos son solo algunos de los síntomas de envenenamiento por CO, los menos severos. Pero, ¿cuál es la fuente? Todo lo que se necesita es que un viejo caldero finalmente se rompa después de años de negligencia. Hemos llegado a una pregunta importante. ¿Cuál es el principal factor en la calidad del aire dentro de una habitación? Si estás pensando en el nivel de oxígeno, inténtalo de nuevo. Resulta que los niveles de oxígeno solo caen un 0.3% en 8 horas dentro de una habitación hermética. Esta es una habitación en la que las puertas y ventanas están selladas con cinta.
por lo que la disminución es aún menor en condiciones normales. El oxígeno no es el principal problema. Los niveles de dióxido de carbono aumentan drásticamente dentro de una habitación sellada. Este es el resultado directo de la respiración humana. Inhalamos oxígeno y exhalamos CO2. Piensa en ello como un gas residual. Normalmente es solo una pequeña porción del aire que respiramos, 0.04%. Pero en una habitación sellada, altos niveles de dióxido de carbono te harán sentir somnoliento. Y eso es lo último que necesitas dentro de un edificio en ruinas. El dióxido de carbono disminuirá tu capacidad de pensar con claridad. Investigadores de Harvard realizaron un estudio interesante en 2016. Hicieron que trabajadores de oficina vinieran 6 días seguidos para completar una prueba de resolución de problemas. Durante la semana, aumentaron gradualmente los niveles de dióxido de carbono en la oficina simulada. Los resultados de la misma prueba seguían empeorando con el tiempo. Hay muchos factores en juego, pero los niveles de CO2 definitivamente tuvieron un impacto en la capacidad de resolución de problemas de los trabajadores. La prueba se llevó a cabo dentro de un entorno de oficina típico, no dentro de un edificio en ruinas, donde los visitantes deben observar cada paso. Cuando digo visitantes, realmente quiero decir intrusos. Y la intrusión es un delito en los Estados Unidos. Esto se aplica tanto a propiedades privadas como públicas. Si desafías la ley, puedes ser multado con hasta $5,000 o incluso enfrentar tiempo en prisión. Eso debería hacerte pensar 2 veces antes de saltar una cerca con un cartel de prohibido entrar. Pero nuevamente, puede que no seas el único dentro. Nunca puedes saber quién más está en el edificio. Quizás una persona con malas intenciones. No tiene que ser una persona. Los animales también pueden representar una amenaza. Te sorprendería si vieras un ratón, por ejemplo. Pero el pobre animal también estaría asustado. Podría morderte. La lista de enfermedades que llevan los ratones es bastante larga. Pero los dientes de los roedores pueden causar otras formas de daño. Crecen constantemente. Así que el animal tiene que roer algo constantemente para evitar que crezcan demasiado. Si alguna vez te has sentido hambriento a la 1 a.m., sabes cómo se siente. Los cables eléctricos están muy altos en el menú de los roedores. Los edificios abandonados tienen muchos de esos. El cableado antiguo es peligroso por sí solo. Las estructuras construidas antes de 1984 a menudo usaban cables de aluminio. Hoy en día, el cobre es el estándar, porque un cable de aluminio tiene 55 veces más probabilidades de incendiarse que uno de cobre. Accionar un interruptor en un edificio en ruinas puede costarte la vida. Mantente alerta a señales que indiquen que algo está mal. Luces que parpadean, chispas de enchufes y olor a humo. Y sí, no cuentes con un cable de tierra para protegerte de la electrocución. Los cables de tierra se convirtieron en estándar solo en la década de 1960. Seamos sinceros, la mayoría de las tumbas antiguas han sido saqueadas al menos una vez. No importa cuán aterradoras pudieran haber sido las historias, la mayoría de las momias también fueron abiertas. Pero esta es la momia Bashiri, e intriga a todos tanto que nadie se atreve a ver qué hay dentro. Conoce a Howard, pero ya debes conocerlo si te interesa la historia egipcia. Es principalmente famoso por descubrir la tumba del rey Tut en 1922. Pero pocas personas saben que antes de este descubrimiento revolucionario, probablemente encontró otra momia. Sucedió en 1919 y se conoce por varios nombres, ya sea la momia Bashiri o la momia de Passerí o la incontaminable. Algunos informes dicen que Howard se topó con la momia Bashiri en el Valle de los Reyes de Luxor, justo donde más tarde encontraría la tumba de Tut. A pesar de este hallazgo, no se sabe mucho sobre esta momia en particular. La razón por la que todavía está ilesa de cualquier manera no es por supersticiones, sino porque nadie está seguro de que puedan deshacer lo que hacen si algo sale mal. La momia está tan intrincadamente envuelta que los investigadores nunca la desenrollaron por miedo a daños irreversibles. La regla de oro de cualquiera que trabajó con antigüedades:
Si no estás seguro de que puedes mejorarla o preservarla sin cambios, no la toques. La historia conoce muchos ejemplos de reliquias antiguas arruinadas más allá de la reparación. Diga equijomo o restauración de la estatua sonriente. La delicada tela que cubre la cara de la momia tiene un diseño genial que se asemeja a una pirámide. Los investigadores no están 100% seguros, pero esta podría ser la única de su tipo con ese estilo de embalsamamiento. Pero sin conocer la técnica antigua, es casi imposible no arruinar la momia al desenrollarla y volver a envolverla. En el pasado, tanto expertos como saqueadores desenrollaban momias por todo tipo de razones, principalmente para estudiarlas. Afortunadamente, hoy en día contamos con tecnología avanzada que nos permite ver qué hay dentro de un sarcófago sin tener que desenrollar nada. Después de observar más de cerca la momia Bashiri, los investigadores descubrieron que pertenecía a un hombre que medía alrededor de 1,65 metros de altura y vivió durante la era tolemaica, lo que hace que esta momia tenga aproximadamente 2.300 años de antigüedad. El Museo Egipcio compartió que la exploración por rayos X también descubrió una inscripción con el nombre del hombre, pero es un poco complicado decir si dice Bashiri o Nenim, lo que añade intriga. El museo también señaló que la elegante caja en la que se encuentra la momia presenta todo tipo de escenas decoradas. Puedes ver a la momia acostada en una cama, flanqueada por las deidades Isis y Neftis, junto con los 4 hijos de Horus. Además, hay 2 imágenes del dios funerario Anubis a los pies de la caja. A propósito, la momia Bashiri no es la única que ha permanecido intacta. Esta es Issa Temkebte, y Gaston Maspero, un arqueólogo francés, tomó la decisión de dejar su momia intacta, queriendo mantenerla descansando pacíficamente, ya que estaba en tan buena forma. Sin embargo, mencionó que su tumba había sido saqueada hace mucho tiempo. Gracias a algunos trabajos de rayos X, aprendimos más sobre la momia. Las exploraciones revelaron algunos artefactos aún envueltos con la esposa de un alto sacerdote, incluidos amuletos alrededor de su cuello, brazo derecho y frente. La esposa de un alto sacerdote, incluidos amuletos alrededor de su cuello, brazo derecho y frente. Las radiografías también mostraron que tenía algunos problemas dentales y artritis en las rodillas. Aunque falleció como una mujer mayor, es difícil determinar su edad exacta. Sin embargo, varias fuentes del reinado de su hijo indican que era muy respetada en el reino. Isetemkendeb sirvió como esposa hermana de Penehem II. Tienes razón, estaban relacionados por sangre y eran hermanos, pero en ese entonces era bastante común casarse de esta manera para preservar la pureza de la línea sanguínea. Dile eso a los Habsburgo. Su búsqueda de pureza solo condujo a la endogamia y a la notoria mandíbula de los Habsburgo. Bien, supongo que no deberíamos juzgar las reglas y morales del antiguo Egipto, pero lo que podemos decir con certeza es que tanto Bashiri como Setenkept tuvieron una suerte increíble al permanecer intactas. Sin embargo, las probabilidades no estaban a favor del rey Tut. El trabajo de los investigadores lo afectó duramente. La tumba en sí fue descubierta en 1922, pero no fue hasta 1925 que se abrieron los cofres anidados durante una excavación. El cofre exterior, sostenido por pines de plata, se abrió para mostrar otro cofre en forma de momia, decorado con vidrio colorido y guirnaldas de flores. Había preocupaciones sobre la momia del rey, porque había estado expuesta a la humedad. El cofre del medio era bastante pesado y no tenía asas, así que tuvieron que tener mucho cuidado al sacarlo. Dentro del cofre más interno, que era de oro sólido y estaba envuelto en un paño rojo, encontraron la momia real. Y todo esto sucedió el 28 de octubre de 1925. La momia de Tutankamón, que mide aproximadamente 1.85 metros, encajaba perfectamente en el cofre más interno, que medía 1.88 metros de largo.
Ya puedes ver que había un problema, ¿verdad? Imagina lo difícil que es extraer algo tan frágil como una momia antigua deshidratada, especialmente cuando no hay mucho espacio para maniobrar. Además, la momia se veía sospechosa. Estaba completamente negra. Howard Carter, el arqueólogo principal de la expedición, estimó que se habían vertido alrededor de 2 cubos de aceite sobre la momia, pero se tuvo cuidado de evitar la máscara y los pies. Se hizo para preservarlo mejor. El cuerpo estaba posicionado en un ligero ángulo en el cofre, y había una diferencia notable en la cantidad de aceites oscuros en los lados derecho e izquierdo, lo que indicaba que el cofre podría haberse inclinado mientras se bajaba al sarcófago. Este aceite creó humedad dentro de los cofres y con el tiempo reaccionó químicamente, lo que Carter describió como una especie de combustión espontánea lenta, lo que llevó a la carbonización de las envolturas de lino. Desafortunadamente, la combinación de calor y humedad también afectó los adornos de la momia. El garrote torcido se deshizo, el escarabajo de resina se agrietó, y los hilos que sostenían las manos y las bandas de la momia comenzaron a descomponerse, volviendo todo bastante frágil. Además, los aceites se endurecieron con los años, pegando efectivamente la momia y la máscara al fondo del cofre. Para intentar separar la momia de los cofres interno y medio, fueron colocados al sol durante varias horas, alcanzando temperaturas de 65 grados Celsius. A pesar de este esfuerzo, la momia permaneció atascada, así que el examen inicial tuvo que hacerse justo donde estaba. La primera parte de la momia de Tutankamón que los investigadores revisaron fueron sus piernas inferiores y pies, lo que significa que comenzaron el examen de abajo hacia arriba. A medida que desenvuelven las vendas, descubrieron el primero de muchos tesoros envueltos con el rey. Se tomaron su tiempo para documentar y fotografiar cuidadosamente todo lo que encontraron. Las capas internas de vendas estaban en mal estado, en su mayoría convirtiéndose en polvo, lo que dificultaba averiguar cómo se había envuelto todo originalmente. Aún así, los métodos generales coincidían con lo que se observó en otras momias de nobles de esa época. Se utilizaron muchas almohadillas de lino dobladas para dar forma al torso y los muslos. Las vendas externas e internas estaban hechas de lino fino, mientras que las capas del medio eran más gruesas. Tenían un vendaje intrincado alrededor de los hombros y el pecho, con un estiro similar alrededor de la ingle. Cada extremidad, junto con los dedos de las manos y pies, que estaban equipados con tapas de oro, fue envuelta por separado. Tutankamón incluso llevaba sandalias de papel de oro en los pies. Esperaban separar la momia del cofre, retirando las vendas externas, pero las resinas habían pegado el cuerpo al cofre. Así que los investigadores terminaron teniendo que tallarla. Para hacer esto, tuvieron que cortar el torso por la mitad en las caderas y desarticular los brazos para continuar desenrollando. Cada parte fue tratada con cera de parafina caliente para estabilidad, y más tarde las manos y los pies fueron reanexados con resina. Finalmente, utilizaron cuchillos calientes para separar la cabeza de la máscara. Para revisar los dientes, se decidió hacer una incisión alrededor de la mandíbula y el cuello, que luego se arregló con resina. Así que, técnicamente, los científicos hicieron todo lo que pudieron para preservar la momia. Pero aún así, de alguna manera, terminó siendo dañada más allá de la reparación. ¿Qué piensas? ¿Deberían haberla dejado en el cofre? ¿O hicieron lo correcto? Déjanos saber en los comentarios. Encontraron la tumba de un médico real que vivió hace más de 4000 años. Un hombre que tenía las vidas de los faraones en sus manos. Este hombre conocía secretos que solo las deidades y los reyes podían escuchar. Y aún así, cuando abrieron su tumba en 2024, no había cuerpo, solo pinturas vívidas intocadas por el tiempo y símbolos crípticos tallados en piedra. ¿Quién era él y por qué fue enterrado con hechizos relacionados con una deidad escorpión?
La tumba estaba enterrada profundamente bajo las arenas de Saqqara. El nombre del médico era Tetej-Nebefu. Vivió hace unos 4100 años, durante uno de los momentos más misteriosos de Egipto, justo en el borde de la gloria y el colapso. Estos fueron los últimos días del antiguo reino de Egipto. El sol aún brillaba sobre las pirámides recién construidas, pero las sombras ya estaban acechando. El faraón, Pepi II, había gobernado más tiempo que nadie antes que él, 90 años. Pero al final de su reinado, el país se estaba fragmentando. El poder se deslizaba, los líderes regionales estaban surgiendo y las inundaciones del Nilo se volvían impredecibles. En este periodo inestable, el misterioso médico prosperó. Su tumba fue descubierta por un equipo arqueológico suizo-francés en las sombras de antiguas pirámides. La parte más extraña fue que, cuando descubrieron su cámara funeraria, no encontraron cuerpo, tampoco tesoros dorados. Desafortunadamente, la tumba había sido saqueada hace mucho tiempo, pero lo que quedó fue algo aún más fascinante: las palabras e imágenes dejadas en las paredes. Las pinturas aún son vibrantes, colores brillantes que de alguna manera sobrevivieron todos esos años bajo tierra. Colores brillantes que de alguna manera sobrevivieron todos esos años bajo tierra. Las paredes muestran jarros, recipientes, extraños patrones abstractos y formas geométricas. Y luego están los jeroglíficos, líneas y líneas de escritura sagrada talladas con precisión, como si alguien hubiera vertido su alma en cada curva. Estas inscripciones revelaron quién era realmente Tetej-Nebefu. Resulta que no era solo un médico cualquiera, era el conjurador de Sirket. Sirket era la deidad femenina de los escorpiones, sagrada y aterradora. Los egipcios creían que podía detener el veneno, curar mordeduras y proteger a los vivos de elementos tóxicos. El título Conjurador de Sirket significaba que Tetej-Nebefu era un especialista en tratar picaduras y mordeduras peligrosas. Y si tuvo una tumba entera para él, puede que haya sido el mejor experto de Egipto en esas cosas, un hombre que sanaba tanto con medicina como con magia. Pero eso no era todo. También tenía el título de director de plantas medicinales, un título visto solo una vez antes en todo el antiguo Egipto. Eso significa que conocía el poder curativo de las hierbas, raíces y aceites como nadie más. Ahora podrías preguntarte, ¿qué plantas en una vasta tierra de arena? Pero en realidad, los antiguos egipcios usaban medicina herbal que podría sostenerse en algunos laboratorios hoy en día. Creaban píldoras, ungüentos e inhaladores. La mayoría de las veces elegían algún ingrediente activo, un sabor para hacerlo más fácil de tomar y algo para entregarlo al cuerpo. ¿Suena familiar? Y sí, no tenían muchas plantas tradicionales. Así que algunos de estos ingredientes eran extraños según nuestros estándares, como usar estiércol de cocodrilo y acacia mezclados con miel. Incluso tenían fórmulas para cremas antiarrugas. Y aparentemente, nuestro misterioso sanador también era el dentista jefe. Este título es casi nunca visto en registros antiguos. La evidencia de dentistas egipcios es increíblemente rara. Resulta que nuestro antiguo genio no solo luchaba contra picaduras y estudiaba plantas. También era de confianza para cuidar de dientes y mandíbulas, que eran en realidad un gran problema en el antiguo Egipto. Estas personas pueden haber construido maravillas, pero sus dientes pagaron el precio. Los antiguos egipcios constantemente atrapaban gránulos de arena en sus bocas. A menudo comían pan lleno de arena y verduras crudas, lo que desgastaba el esmalte y causaba una horrible condición llamada atrición. Esto llevó a muchos problemas, incluida la pérdida de dientes. Tuvieron que improvisar en su época, por ejemplo, fabricando la pasta de dientes más antigua conocida a partir de roca triturada, menta y pimienta, que irónicamente solo empeoraba las encías. O una pasta de dientes hecha de cosas como cáscaras de huevo, pumice y natrón,
un mineral salado usado para limpiar. También estaban inventando enjuagues bucales a base de apio, salvado y hierbas para aliviar el problema. Algunas momias incluso fueron encontradas con aparatos metálicos rudimentarios y alambres de oro que unían dientes faltantes, aunque no estamos seguros de si eran para los vivos o si era solo una bonita adición añadida como un regalo para la vida después de la muerte. Así que Tete Nebefu se especializó en todos estos campos. 3 títulos raros para un hombre. Ahora, en su época, debió ser admirado como increíblemente conocedor. En un mundo sin ciencia moderna, habría sido como un hechicero que sabe cómo alguna hoja o corteza podría salvar una vida. Por eso los arqueólogos creen que Tetej Nebefu no era solo un médico cualquiera. Él era muy probablemente el médico real, el que trató al propio faraón. No sabemos con certeza a qué rey sirvió. Tal vez fue Pepi II. Y quién sabe, tal vez por eso el tipo vivió tanto. Pero si ese fue el caso, Tete Nebefu pudo haber vivido los últimos momentos del antiguo reino, observando la Edad de Oro desmoronarse desde dentro de las paredes del palacio. Y luego fue enterrado, el cuerpo fue saqueado, o quizás simplemente perdido en el tiempo. Pero el equipo dice que todavía están estudiando la tumba, aún descubriendo los vestigios de este increíble hombre. En general, los antiguos egipcios estaban practicando medicina en un nivel increíblemente avanzado. Algunas prácticas se sienten familiares incluso hoy en día. Tenían hospitales, especialistas, cirugías y muchas más cosas, incluso escuelas de medicina. Tanto hombres como mujeres podían ser médicos. Sanaban con varios métodos y practicaban cirugía con herramientas reales, escalpelos, pinzas, incluso suturas. Algunos médicos trataban solo los ojos, otros los dientes, el estómago o incluso lo que llamaban las enfermedades ocultas. Sabían cómo limpiar y vendar heridas. Podían colocar huesos rotos usando tablillas de madera o juncos envueltos en lino, y hasta prevenían infecciones. Incluso había proctólogos. También construyeron las primeras prótesis, como un dedo del pie de madera con correas de cuero que ayudan a las personas a caminar normalmente de nuevo. La prótesis más antigua conocida tiene 3000 años. Ahora, la parte más impactante es cómo incluso intentaron quitar tumores. Un estudio reciente analizó un cráneo de 4000 años. Pertenecía a un hombre en sus 30 años. Había signos de tumores pasados, y alrededor de 3 de ellos había marcas, cortes quirúrgicos hechos con una herramienta de metal. Eso sugiere que alguien intentó quitarlos o estudiarlos, tal vez tratamiento, tal vez una autopsia. Había otro cráneo de una mujer de más de 50 años. También mostró signos similares, pero con fracturas curadas de una lesión anterior. Lo cual es increíble, porque su tratamiento podría haber sido realmente exitoso. Ser un sanador en esta sociedad significaba algo poderoso. Significaba ser un sacerdote, un científico y un mago al mismo tiempo. Para los antiguos egipcios, la medicina era un arte necesario, y lo trataban con tanto respeto como lo hacían con sus deidades. Eso es porque creían que la enfermedad podía ser tanto física como espiritual. Así que un médico podía recitar un hechizo mientras aplicaba un ungüento. Y muchos de sus tratamientos funcionaban. La reputación de los médicos en el antiguo Egipto era tan fuerte que líderes de otras partes del mundo antiguo, como Persia, realmente los buscaban. Incluso Homero, el poeta griego, dijo una vez que los egipcios eran los sanadores más hábiles de todos. Por supuesto, su comprensión del cuerpo humano no era perfecta. Por ejemplo, pensaban que el corazón controlaba el pensamiento y la emoción. También no sabían lo que realmente hacía el cerebro. Pero su enfoque, observar síntomas, diagnosticar y tratar, bueno, eso es medicina moderna. Claro, oraban sobre la herida, pero también la sanaban, ¿no? Su médico más famoso fue Imhotep. Ese tipo era un verdadero polímata, un arquitecto, sacerdote y sanador que se volvió tan venerado que más tarde fue adorado como una deidad de la medicina.
Sí, un humano que era tan genial que lo convirtieron en una deidad. Vivió 2000 años antes de Hipócrates, el llamado padre de la medicina. Y aún así, algunas personas bromean que deberíamos abandonar el juramento hipocrático por completo y jurar un juramento imhotépic en su lugar. Estas personas no solo estaban sentando las bases de las pirámides, estaban sentando las bases de la atención médica.